Bienvenido a Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Vamos a la escritura, Génesis, el libro de los principios, una porción conocida de la Biblia, sin embargo, muy importante. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, cosas que tenemos que entender, y me encanta el libro de Génesis porque es el libro de los principios. Y conocemos, hay una máxima, lo que bien empieza, bien acaba. Así que si entendemos las revelaciones espirituales desde el principio, nos espera un buen final. Génesis capítulo 1, verso 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es una declaración extraordinaria. Quiero que dejemos por un momento esta porción de la Escritura, porque quiero comentarte, quiero platicarte una historia de la vida real que se antoja increíble. Si no fuera porque está documentada, porque la persona que lo relata está viva, y porque existe un libro que narra esta historia, a mí me costaría trabajo creerla. Es la historia de una mujer que se llama Marina Chachman. Está viva. Una mujer colombiana. Quiero que te imagines cómo empieza esta historia. A mediados de los años 50, unos leñadores en la selva colombiana están trabajando cuando de repente, de la nada, de la espesura de la jungla, aparece una jovencita. Desaliñada, sucia, prácticamente desnuda. Ellos cuentan que lo primero que fue asustarse, pensaron que era una aparición, un fantasma. ¿Qué puede estar haciendo una joven con ese aspecto en medio de la selva colombiana? Pero bueno, después del susto inicial, empiezan a hablar con ella y ella no les respondía, no les contestaba, únicamente los miraba fijamente. Ellos se dan cuenta que los miraba y volteaba a ver una bolsa de cacahuates que ellos tenían ahí. Así que tomaron, se los ofrecieron y ella los devoró. No se podían comunicar verbalmente y en un principio pensaron que quizá tenía una discapacidad mental o que había sufrido un accidente. Hablaron a las autoridades, llegaron, una vez que revisaron que no estaba herida, pues la entregaron a los servicios de asistencia social, donde empezaron a investigar quién era esta jovencita. Y se dieron cuenta que su descripción coincidía con una niña que había sido raptada, que había desaparecido de su jardín, de su casa en Colombia, más de 10 años antes. Pero no podían comunicarse con ella. Finalmente le hicieron pruebas, llevaron a sus padres y le identificaron como quien era, Marina Chachman. En ese tiempo todavía no había pruebas de ADN que pudieran confirmar, sin lugar a dudas, que fuera esta persona. Pero conforme la fueron rehabilitando con apoyo psicológico y a punta de cacahuates, porque le fascinaban los cacahuates, tenía una fascinación por los cacahuates, ya pedía cacahuates, poco a poco ella empezó a verbalizar, empezó a hablar y contaría su increíble historia. Una historia que parece el guión del libro de la selva, la película de Disney. Efectivamente, ella cuenta que unos hombres la secuestraron mientras ella estaba jugando y la abandonaron en la jungla después de haber abusado de ella. Le esperaba una muerte segura, pero ella empezó a observar que caían frutos mordidos del cielo. Y pues no era otra cosa que los monos
estaba que cuando comían, lo que desperdiciaban caía y ella empezó a alimentarse de eso. Entonces ella pronto se dio cuenta de que si seguía a los monos, iba a tener alimento. Así que empezó a seguir a los monos. Y se esperaba que ellos comieran para que cayera el alimento. Ya. Con el tiempo, los monos se acostumbraron a su presencia. Y ella empezó a trepar árboles. Y empezó a imitar a los monos. Así que aprendió qué fruta comer, qué fruta no comer, en qué parte de los árboles se dara. Y así sobreviviría más de una década. Ella olvidó lo que le había sucedido, olvidó hablar. Había perdido su casa, había perdido su familia, había perdido todo. Pero ella contaría más tarde en su libro, existe un libro por su historia, que lo peor que perdió fue su identidad. Porque ella olvidó absolutamente quién era. Y la única ocupación y preocupación que tenía todos los días era sobrevivir. Sobrevivir viviendo como un animal, viviendo como un mono, comiendo frutas y sus deliciosos cacahuates que tanto le gustaban. Hasta que un día sucedió algo extraordinario. Se encontró con un espejo. Y cuando ella se mira en el espejo, cuenta que fue un impacto darse cuenta que ella no era como los monos, que ella era distinta y que a partir de ese momento nunca más se volvió a sentir del todo cómoda con los monos. Ella sabía dónde estaban los seres humanos, pero se escondía de ellos. Pero ella empezó a darse cuenta que se parecía a un ser humano y empezó a buscar la compañía de seres humanos. En muchas ocasiones pensó en salir de la selva, pero Al la llevaba de vuelta. Tenía miedo de salir. Iba a decir zona de confort, pero yo no entiendo que puede tener zona de confort vivir en la selva entre chancos con el calor y los peligros. Hasta que un día el impulso fue tan fuerte que fue cuando se presentó finalmente con estos leñadores. Había perdido el habla, pero había recuperado su identidad. Y todo por un espejo que le demostró que ella no era como los monos. Recobró su identidad que había sido secuestrada junto con su persona. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con? ¿Y esto qué tiene que ver con un sermón? Yo estoy convencido que todos tenemos un enemigo que, al igual que Marina, desde una edad muy temprana, nos roba nuestra identidad como hijos de Dios. Y nos sumerge y nos abandona en junglas llenas de miedo, de desesperación y de tristeza. Y que al igual que esta pequeña niña debió haber sentido un terror de encontrarse en una situación así, nosotros somos llevados a situaciones extremas para acabar con nosotros. Pero que de alguna manera increíble, al igual que Marina Chapman, hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido por décadas a los ataques de la adicción, de la pérdida, del fracaso, de costumbres y manías autodestructivas. Hemos sobrevivido, hemos aprendido a sobrevivir de quincena a quincena, llegando al límite, sobreviviendo en la jungla. Y también hemos perdido nuestra identidad como hijos, como hijas de Dios. Y al sentirnos extraviados, al sentirnos sin rumbo, sin propósito, empezamos a hacer lo que hizo María. Empezamos a imitar charros.
a imitar monos, porque así se hace llevadera la soledad, la pena, el despropósito. Aprendemos a sobrevivir, no a vivir, sino a sobrevivir imitando a los monos. Y la manera en la que los monos lidian con las soledades, con las penas, con los despropósitos. Monos que a final de cuentas lo único que nos pueden enseñar es a comportarnos como animales salvajes. No como seres humanos, sino como bestias, egoístas, violentas, promiscuas, en un lugar donde la ley es la ley del más fuerte. La ley del que no tranza, no avanza. La ley de todos los fines de semana me emborracho y a ver con quién me acuesto. ¿Por qué? Porque así hacen todos los champos. Está comprobado, es un hecho que la promiscuidad sexual, la violencia intrafamiliar, las adicciones, el alcoholismo, la incidencia es muchísimo más alta en personas que fueron expuestas a eso, a ese entorno, a una edad tierna, a una edad temprana. Y es entonces cuando vemos esos fenómenos extraños de que, ¿cómo es posible que este hombre golpee a sus hijos con un cable si a él es capaz de hacer lo mismo? Debería de saber qué doloroso es, qué traumático es y debería de no hacerlo, ¿no? Pero es que lo hace. Imitamos changos. ¿Cómo es posible que esta mujer se deje violentar y golpear por el marido? Porque seguramente en su casa vio a su padre violentar a su madre. E imitamos changos. A mí me sigue estrujando el corazón todos esos videos que vemos lamentablemente con mayor frecuencia en internet de niños y niñitas bailando, perreando. Y todavía se los aplauden los familiares. Están imitando a un perro. A un perro. Y a un perro en el acto sexual. Es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo. Yo no sé, yo ignoro en qué selva fuiste abandonado o abandonada, o a qué patrón estés expuesto, a qué familia, a qué manada de monos nos tocó como familia. Claro, por afuera todos tenemos una familia perfecta, pero cerrando la puerta, ahí donde está la familia Alas, el tío Lucas, Mervinita, por la familia Monster. Pero un día nos encontramos con un espejo. Y este espejo nos dio una imagen distinta a la que nosotros teníamos de nosotros mismos. Quizá una imagen de fracaso tenías, una imagen de indigna, llena de errores, de faltas y de pecado. Pero este espejo maravilloso, que es la palabra de Dios, no solamente nos arroja lo que somos, y esa es una imagen desagradable. Cuando uno se acerca a la Escritura, lo primero que nos arroja es lo que somos, personas pecadoras, personas indignas, personas que nos hemos esforzado en tomar las peores decisiones. Pero si te quedas viéndolo un poco más de tiempo, de una manera maravillosa, empieza a reflejarte lo que puedes llegar a ser. La Biblia es un espejo que te muestra lo que puedes llegar a ser. La imagen de que Dios tiene de ti y que puedes llegar a ser. Y este espejo nos dice que nacimos para algo mucho más que andar imitando monos. Que estamos en esta tierra para algo mucho más que batallar día a día para sobrevivir en los mismos círculos autodestructivos, en los mismos círculos viciosos,
en el mismo sinsentido y despropósito. Este espejo nos dice que esta selva no es nuestro hogar, que hay algo más allá. Y en realidad, este espejo no lo encontramos, Él nos encontró a nosotros. Y eso es una buena noticia, porque nosotros estamos aquí. Tú estás aquí por voluntad propia, al menos eso espero. Si tú estás aquí por tu propia voluntad, es porque estás deseando salir de una jungla, de tu jungla, que es diferente a la mía y diferente a la persona que tienes al lado, pero todos batallamos en las junglas y con el peligro de la pérdida de identidad. Estás aquí y te tengo una buena noticia si estás aquí. La Escritura dice, y les es la palabra de Dios, que el que empezó la buena obra en ti, la culminará hasta allá nuestro Señor Jesús. Dale un aplauso al Señor. Y si Cristo ya empezó algo en ti, Cristo lo va a culminar. Y eso es una muy buena noticia. ¿Cómo terminó esta historia? Te has preguntado seguramente, ¿y qué fue de Marina Chapman? Bueno, evidentemente regresó a la civilización. Aprendió a hablar para contar su increíble historia. Actualmente vive en Inglaterra, se casó, tuvo hijas, tiene nietas. Y se sabe que le gusta ir a los parques, lleva a sus nietas a los parques y les enseña cómo trepar árboles. A una hora que es una mujer ya de la tercera edad, es increíblemente ágil para trepar árboles. Pues cómo no, aprendió de los monos. El que anda con monos aprende a trepar árboles. Y el que anda con lobos, fíjese si se lo saco. Pero fíjense que increíble, hace no mucho tiempo, Marina Chapman regresó a la jungla donde vivió su extraordinaria historia para hacer un documental para la National Geographic. ¿Y sabes tú por qué te puedo contar esta historia? ¿Sabes por qué conocemos esta historia? Porque regresó. Porque regresó. Ella podría haber sobrevivido en la jungla y haber muerto ahí y nunca nos hubiéramos enterado de esta historia. Si la conocemos es porque regresó, porque volvió. Y yo estoy convencido que aquí hay historias extraordinarias esperando ser contadas. De personas que regresaron de un profundo abismo, de problemas que parecían no tener solución. Y Dios cuenta contigo para que esas historias de restauración, de renovación, sean conocidas para inspirar a los demás. Pero para eso debemos recuperar nuestra identidad como hijos de Dios. Porque cuando el diablo te roba la identidad, lo que te está robando en realidad es tu autoridad como hijo e hija de Dios. Porque en la identidad hay autoridad. Usted puede tener un cheque y el cheque puede estar a su nombre, pero usted no lo puede cobrar si no presenta su identidad. ¿Se da cuenta? No lo puede hacer válido, ahí está ese recurso, ahí está ese dinero, pero aquí está su nombre, expedido para usted. Pero usted no va a poder reclamarlo sin su identidad. Sin su identidad usted no se puede subir un avión, aunque tenga boleto pagado y lugar a donde llega. No va a poder subirse ese avión, no va a poder volar sin su identidad. En la identidad hay autoridad, por eso los policías traen su placa, traen su nombre, traen su número, que los identifica como autoridades. Los militares traen sus rangos para que identifique su autoridad. La Escritura dice que los hijos de Dios tenemos autoridad sobre toda fuerza del maligno. Los hijos y las hijas de Dios tenemos autoridad sobre toda fuerza del maligno, pero sin identidad no hay autoridad. Dios tiene un propósito glorioso, pero debemos salir de la jungla y como Marina Chapman regresar a ella, pero no para hacer un documental, sino para rescatar a otros. Porque en estas junglas no somos casos aislados. Hay gente que está ahí, viviendo, imitando a los monos, sin identidad.
Y debemos regresar, porque en la esfera espiritual, bestias son transformadas en hombres. Hombres violentos pueden convertirse en padres ejemplares. Mujeres despreciadas y humilladas se levantan como mujeres virtuosas, líderes en su generación. Jóvenes deprimidos, adictos, confundidos, se levantan como pescadores de hombres. Ahora denle un aplauso al Señor. Este es un buen momento para darle un aplauso al Señor. Y aquí tenemos ejemplos. Hay ejemplos entre nosotros, que si usted los ve, todavía parecen changos, pero han sido transformadas. Hemos sido transformados. Pero fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. 2 de Corintios 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, repite conmigo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vale la pena volver a leer esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hemos sido hechos a imagen de Dios. Hay algo de Dios en ti que la gente puede reconocer. Y tenemos un modelo a seguir. Jesús, la imagen misma de Dios. Pero debemos de darlo a conocer. Acompáñame en 1 de Corintios capítulo 4, verso 3 en adelante. Usted tiene un evangelio, usted tiene una historia que contar. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Fíjate lo que está diciendo. Tú puedes sobrevivir a la jungla, pero si no lo das a conocer, si lo mantienes encubierto, si lo mantienes en secreto, dice, hay gente que se está perdiendo y que podría servir de ejemplo, podría servir de inspiración. Es como si no existiera, como si Marina Chapman hubiera vivido en la jungla y ahí hubiera muerto. Es como si no hubiera sucedido. Si nunca nos enteramos, es como si no hubieran pasado jamás. Es lo que nos está diciendo la Escritura hoy. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tú podrás pensar, pero es que no estoy de todo preparado, hay mucho de chango todavía en mí. Marina Chapman no salió de la noche a la mañana. Fue el día que se presentó con los leñadores. Pero ella va a relatar en su libro que ella tuvo esa inquietud durante muchos años y que fueron muchas las ocasiones donde se acercó, pero algo va a hacer que se regresara. Se acercaba, incluso hubo 2 ocasiones, dice que salió, pero no la vieron. Y entonces regresaba a la jungla. Marina no salió de la noche a la mañana. Y nosotros no vamos a salir de nuestras junglas tampoco de la noche a la mañana, de manera instantánea. Hay un proceso. Hay un proceso. Son muchos años de caminar entre monos. Y nos vamos a sentir de vez en vez atraídos constantemente a la idea de regresar a la jungla de la cual Dios nos sacó. Porque nos siguen gustando como a Marina los cacahuates. Nos gusta de vez en vez estar entre cacahuates. Con amigos de cacahuates. En relaciones de cacahuate. Porque fueron muchos años. Nos acostumbramos. El asunto, lo que Dios nos manda decir hoy, es sal de la selva lo más rápido posible. Sal de esa selva lo más rápido posible, para no volver jamás. Y si regresas, sal nuevamente, lo más rápido posible. Algún día te vas a acostumbrar a andar entre gente de Dios, caminar como camina el pueblo de Dios.
hablar como habla el pueblo de Dios y tener la identidad y el poder del pueblo de Dios. Y una vez que recuperes eso, ni loco vas a querer andar entre changos. Quiero terminar con una instrucción del apóstol Pedro. Fue prácticamente ya lo último que escribió en una edad ya muy avanzada. Su primera epístola, una cartita que escribió a la iglesia. Una carta breve, pero sumamente poderosa. Está en 1 de Pedro, capítulo 4. Voy a leer del versículo 2 al 4 y luego del 7 al 11. Pero quiero que entendamos de dónde Dios sacó a Pedro. Pedro era un humilde pescador de Galilea. Un pobre pescador de una pobre aldea en un lugar que era pobre entre los pobres. Un hombre ignorante, un hombre que negó a Jesús 3 veces. 3 veces. Para que hagamos una comparativa, Judas lo negó una vez, lo traicionó una vez. Pedro lo hizo 3 veces. Pero este humilde pescador, ignorante y traidor, hizo algo que aquellas noches. Salió de la jungla de la culpa. Salió de la jungla y fue a la fuente de gracia. Este que está escribiendo no es Pedrito el pescador. No es el humilde Galileo. No es Pedro el que traicionó. Es el apóstol Pedro. El apóstol que hacía ya milagros. Ya no esperaba milagros del Señor. Él, en el nombre de Cristo, le devolvía el caminar a los cojos. Enfrentaba a las autoridades de su tiempo. Este apóstol dejó este mensaje para la iglesia de Cristo. Y el Espíritu Santo dispuso que hoy nos fuera revelada. Fíjate lo que dice la Escritura. Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. El objetivo es vivir el resto de nuestra vida. Mira, lo que ya viviste, dice Pedro. Ya lo viviste. Pero ¿qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? Con el tiempo que te queda, que además no sabemos cuánto nos queda. Así que nos conviene empezar ya. Y dice, para vivir el resto de nuestra vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Pues ya basta, ya fue suficiente con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Ya basta, ya estuvo suave, ya estuvo bien. De tanto tiempo que hemos desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Hay un momento donde cuando tú dejas de caminar con changos, los changos se empiezan a volver tus enemigos, te empiezan a insultar. Decía, caramba, ¿por qué ya no me sigues? ¿Por qué ya no comes de los desperdicios? Si te encantaban los cacahuates. ¿De cuándo acá no? Si eres chango como nosotros. No, ya basta. Hemos recuperado nuestra identidad, un pueblo sabe magnificar hasta Dios. Y continúa el verso 7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Yo creo que como cristianos estamos conscientes de que todas las profecías se están cumpliendo y se están acelerando. Se están dando las condiciones para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos ni siquiera ser muy avesados en las cosas de la Escritura.
ni ser teólogos para darnos cuenta que este mundo está al borde del colapso, de un colapso irreversible. No le pregunten a un pastor, no le pregunten a un cristiano, no le pregunten a un teólogo, pregúntaselo a un ecologista, pregúntaselo a un economista, pregúntaselo a un infectólogo. ¿Cuánto tiempo le dan a esta tierra? Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, que Dios nos bendiga. Ministerios BEA con el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiabea.com. Gracias por escucharnos.